Primero que nada, me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo. ¿Qué tal, mi gente bonita? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos una vez más a su podcast, Dos Músicos con Mucha Historia, en donde mi estimadísimo amigo Carlos Zúñiga, aquí presente. Presente, maestro. Eso, y su servilleta, claro, Antonio Padilla. Pues intentaremos enamorarlos y compartirles, ¿no?, un poquito de lo que es arte, cultura, música e historia, pues muy en nuestro estilo, ¿no? Sí, más que nada aquí en la historia, ¿no? De que pasaba algo muy curioso, ¿no? De que uno cuando era niño, pues no le gustaba la historia, pero ya que se va acercando a lo mejor a su carrera es cuando realmente la investiga y se apasiona. Cierto. Ahí eso lo comparto igual contigo, Master. Yo cuando ya entré a mi carrera de música, fue como, ok, de esto que ya me gusta, que ya sé, que ya escogí, yo quiero saber los orígenes, el por qué, el cómo y todo, pues todo esto, ¿no? Pero pues vamos a ir adentrándonos más hoy en temas. ¿Sabías que escribir es el derecho que tenemos a ser escuchados? Hoy hablaremos al respecto del arte de lo escrito viejo, que es la literatura. Comenzamos. La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística, caracterizada, según el diccionario de la Real Academia Española, por la expresión verbal. Es una forma de expresión artística que emplea como principal recurso el lenguaje escrito u oral. Se considera un arte porque expone la visión del autor, que es quien emplea la palabra desde una perspectiva estética. También se incluye la tradición oral, la cual ha posibilitado recopilar diversas obras literarias que forman parte de la cultura universal debido a su origen, tema e importancia como parte de las diversas expresiones culturales. Wow, no manches, imagínate el arte más antiguo, viejo. El arte más antiguo, o sea que... Porque luego, obviamente, creo que entra mucho en juego que dice, no, es que el canto es el instrumento musical, sí, y entonces la música es el primer arte y que sabe qué, pero yo creo que si regresamos un poquito al podcast anterior, esa habilidad por hacer algo, pues sí, definitivamente la escritura es de lo más antiguo que tenemos. Sí, de hecho sí, y la literatura también en sí, ¿no? Porque sí, claro, yo me acuerdo de estos... yo de niño no conocía en sí la literatura porque pues obviamente estaba plagado de libros de texto de secundaria, ¿verdad? Pero nunca me llamó la atención así leer un libro que yo quisiera de que, mamá, ¿me compras este? No, o sea, simplemente leía historietas acá como Condorito o Tom y Jerry, que nunca leí Memín Pinguín. Muy nutrido. Sí. Pero mi acercamiento hacia un libro en sí fue en la secundaria con un libro de Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano, en donde pasó algo muy curioso de que ese libro, bueno, no lo leí, sino que me lo aprendí. ¿Qué quiere? Caray, o sea... A ver. ¿Cómo que no? A ver, no, explícate. Es que obviamente era una actividad donde tenías un compañero y juntos leían la mitad de un libro y tú la otra mitad. Total, que mi compañero pues no leyó nada, leyó nada, perdón, le mando un saludo por ahí. Y a mí me tocó de la mitad al final, pero nunca lo leí, sino que me aprendía párrafos muy pequeños y me los memorizaba. Y esa fue mi exposición del libro. No manches, oye. Sí. Bueno, aún así, fíjate, la habilidad de memoria pues es importante porque a final de cuentas fue mediante tu expresión oral que... Sí, a fin de cuentas sí, aunque no fue como lo quería el maestro, porque ahí me puso un poderoso 6, pero...
Pero me lo aprendí. A lo mejor en algún futuro le volveré a dar una oportunidad y lo volveré a leer, porque no diría releer, pero nunca lo leí y me lo aprendí. Wow, no manches, en la secundaria, fíjate que también, bueno, no sé, no me quiero adelantar porque va a ser el tema para más adelante, pero sí, por ahí de la prepa ahí a mí me llegaron también mis primeros pues textos que me llamaron la atención. Claro, sí hubo otros en la secundaria y es que tenías que, para la clase artística, leer una revista, sí, una novela, un cuento o algo. TV y notas y TV y novelas, ¿verdad? Sí, pura altísima cultura, ¿no, hombre? De gran nivel. Sí, sí. Y sí, creo que comúnmente, bueno, no sé, a nosotros, no es por echarle la culpa a nuestros profesores, pero igual y nosotros así lo vimos. Creo que era más como, pues, estar obligados a hacerlo que disfrutarlo. Sí. Pero creo que hay un momento, o sea, para todos hay un momento en el que te engancha la literatura. A lo mejor solo va a ser uno en la vida, pero puede ser que con ese quede ahí para siempre contigo. Sí, y de verdad que hay libros, hasta géneros en los que te enganchas, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar más adelante. Sí, no, y vámonos pasando, viejo, porque a mí me causa duda. Siempre me ha causado como esta incertidumbre de quiénes fueron los primeros que escribieron algo, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ¿qué fue lo que intentaron o por qué? ¿Por qué dijeron, pues esta es la A y así chingue su y esta es la B y de ahí para el real, ¿no? Ahí viene la A. Ahí viene la... Creo que hay una canción así, ¿verdad? Sí. Ay. Las vocales de Cricri que le mandamos saludos. Francisco Gabilondo Soler. Oh, que Diosito lo tenga en su santísima gloria. Entonces, fíjate, ya buscando un poquito, yo me fui dando cuenta sobre la necesidad que se tuvo, o sea, más bien fue por una necesidad. Tengo entendido que en principio fue para contar, para hacer cuentas. Aquellas personas que empezaron con lo más antiguo, sí, del comercio, los trueques y así, pues empezaron a hacer un registro. Entonces, pues bueno, se tenía la necesidad de expresar mediante la escritura, porque pues de memoria ese registro pues se me iba a olvidar a lo mejor, ¿no? O sí, si me lo mando en mensaje, el mensajero tal vez se le iba a pasar. Y curiosamente, un día en mi nueva carrera de licenciatura en educación que estamos cursando, estamos aprendiendo día a día, muchachos, hay que formarnos siempre, hay que estudiar, de veras. Hay que sí, para que no termine haciendo un podcast, ¿verdad? Por favor. Entonces, me pusieron un ejercicio que les comparto así de voladita y rapidito, que era, tú dibuja esto que te voy a decir. Si tú tienes chance y lo quieres hacer, tú, nuestro escucha, ahí te va, ¿eh? Vas a dibujar, ¿sale? 20 vacas, 15 pollos, 2 árboles enfrente de una casa. Abajo de un árbol está tu papá, tú y otra persona que están negociando lo de unas gallinas y algunas reses. Y por un camino viene tu hermana, tu mamá o alguna figura femenina y con una canasta que trae algunas manzanas, algunos otros vegetales, trae algunos huevos que fueron a recoger de las gallinas y etcétera, hasta ahí. No lo vamos a hacer muy largo. Eso trato de dibujarlo. Y ahí en ese ejercicio que me hicieron, viejo, ahora ya vámonos pasando a la experiencia. Sí. Yo descubrí que ciertamente, o más bien ahí nos explicaron que fue la necesidad de que todo ese registro, pues en un dibujo, imagínate todo lo que vas a necesitar, ¿no? Ya spoiler, se los adelanto, si no lo hicieron. Todas las hojas que vas a necesitar para dibujar las 20 vacas, o bueno, vas a tratar de reducirlo, ¿no? Pero esto pues te los leí en 2, 3 renglones, ¿no? Entonces, pues al principio se dibujaban las cosas, pero paso a paso se fueron pues simplificando las representaciones de esto hasta quedar puro simbolismo. Uh-huh. Poco a poco esta escritura se transforma parcialmente en una fonética, o sea, ahora lo que escribimos se fue transformando en algún sonido que yo digo, y donde ahora un signo representa un sonido y ya no un objeto. Ese fue el cambio. Y entonces así mis palabras, o más bien mis sonidos, representan estas palabras y estas palabras representan esos objetos o esos conceptos, y así fue como fue evolucionando esto. Y yo quedé la verdad maravillado, pero
Igual sé que hay muchísimos datos y muchísimas fuentes de tal vez en los primeros registros que me gustaría que nos compartieras, Carlos, de hecho. Claro que sí. Porque esto pues, está fantástico, ¿no? Mira, te voy a platicar de quién o quiénes fueron los primeros en escribir. Ajá. Los sumerios y la escritura cuneiforme de la región caucásica, primer pueblo civilizado de Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo. Se escribía en tablillas de barro húmedo que se cosían después. Esta forma de escribir da una impresión de cuñas, de donde se deriva el nombre. La diosa Inanna le roba la escritura al dios Enki y se la da a la humanidad. Wow, no manches. Oye, qué chido lo de las leyendas, ¿no? Como, bueno, mitología, perdón, sería Sí. mitología, porque siempre es como por parte de ciertos dioses o deidades o de la religión, es como nos han regalado, ¿no? Ajá. Yo creo que eran ovnis, obviamente, porque, pues sí, así es la mejor teoría que he escuchado en mi vida. No, no es cierto. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, fíjate que hace poquito, así, haciendo un paréntesis, vi un meme que decía de que leer te va a hacer creer que los ovnis no ayudaron a los egipcios a construir las pirámides, pero yo me quedo, ¿y si eran ovnis disfrazados de hombres para construir las pirámides? Wow, qué impresión. Impresionante. Sí. Pero déjame platicarte, Padilla, también que... Aquí se acaban todos nuestros argumentos, ya nadie nos va a escuchar. Pero también déjame platicarte algo muy interesante, que es el Código de Hammurabi. Es el primer conjunto de leyes de la historia. Ajá. En este código se enumeran las leyes que ha recibido del dios Marduk para fomentar el bienestar entre las gentes, donde aproximadamente son como unas 30 leyes, pero vamos a leer algunas de las más importantes, ¿no? Ok, te escuchamos, Dice, Carlos. si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la muerte. Aquí no se andaban con juegos, ¿eh? Aquí no jugaban a ser buenos, simplemente si te pasas de lanza, te voy a matar. Creo que cierto expresidente regio que quería mochar manos. A lo mejor era sumerio, ¿no? Sí, es posible, todavía sigue aquí. Sus antepasados. Dice otra. Si un señor imputa a otro señor prácticas de brujería, pero no las puede probar, el acusado de brujería irá al río y deberá arrojarse al río. Si el río logra arrastrarlo, su acusador le arrebatará su hacienda. Pero si este señor ha sido purificado por el río saliendo de él, sano y salvo, el que le imputó de maniobras de brujería será castigado con la muerte. Y el que se arrojó al río arrebatará la hacienda de su cazador. Qué impresión, o sea... Mira, mijo, si sales vivo, entonces sí eres inocente. Pues, sí. Está canijo, qué impresión con eso. Pero, oye, a lo mejor ahorita ya no se acostumbran a esas cosas, pero seguramente hay cosas que todavía hay. También este código tiene una frase muy épica donde la hemos escuchado en muchos lados, en donde se establecía que si algún hombre independientemente dañaba o vaciaba el ojo de otro hombre libre, este haría lo mismo. Donde obviamente aquí en este código está escrito basándose en la justicia equitativa a la que refiere el refrán de ojo por ojo, diente por diente. Wow, no manches, o sea, desde allá el ojo por ojo lo tenemos desde el código Hammurabi. Desde Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo. Yo creo que a lo mejor ya como ley no entran, ya no que creo. alguien la practique, pero ciertamente, ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado que de chavo, no, pues ese canijo me escondió mi mochila, yo también lo voy a esconder? Yo también lo voy a esconder. Sí. O bueno, digo, por dar un ejemplo chiquito, ¿no? Porque seguramente hay unas donde sí la gente seguramente hace venganza y no, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, mi raza. Chavito. Pero platícanos, Padilla, sigamos. ¿Qué acaso todo será literatura? Pues mira, había estado investigando y ciertamente ya hace ratito hablábamos de lo que es escrito, ¿no? Creo que no todo lo escrito es literatura, pero hay muchísimas cosas. O sea, ya investigando me di cuenta de que hay muchísimas cosas que sí lo son. La verdad yo me quedé anonadado, me quedé de wow, o sea... Pensé que tal ensayo o tal escrito no sería literatura, pero al parecer sí lo es. Y mira, te cuento un poquito, te platico que hay 4... Bueno, hay un canon, ¿no?
canon viene de la etimología griega, que significa norma. O sea, hay ciertas reglas, ciertas normas, para que esto, pues, sea considerado literatura. Y eso es lo primero, ¿no? Obedece a un canon. Y dentro de estos canon, pues hay 3 puntos que así rapidito te lo platico. Son la palabra poética es uno, la verosimilitud es otro, y la gratuidad es este último. Seguramente hay más normas dentro del canon, pero las que más me llamaron la atención son estas. Y dentro de la palabra poética, de lo que pude encontrar es que dice que, al contrario de lo que se llega a pensar, no existe un lenguaje ni más literario ni más poético que otro. No hay palabras más propensas a la poesía que otras. Y aquí voy a ser un poquito alto, ¿no? Porque de repente pensamos que poesía y todo bonito y todo amor, y no todo es por ese lado. Hay que quitarnos ahorita los tabús y estereotipos. Y es que la diferencia... Ay, perdón. Salud, Padilla, salud. Gracias. La diferencia entre el lenguaje poético y el de uso cotidiano, o sea, el que usamos día a día, radica más en su utilización, en cómo lo escogemos. No se trata de que las obras literarias estén escritas en un lenguaje así súper rimbombante o rebuscado. De hecho, muchas obras están en un lenguaje así simple, y a veces esto trata de imitar como que lo oral. Nuestro lenguaje cotidiano, nuestra oralidad, eso está chidísimo. Es ahí donde yo dije, ok, no manches. Entonces, por eso esto sí es literatura. Yo pensé que no, porque bueno, estaba muy simple cómo estaba escrito, cómo lo leí, pues se me hacía muy simplón. O este rollo estaba a lo mejor tal vez muy, muy científico, muy académico, y parece que todavía cabe dentro de, ¿no? Entonces la diferencia está, según algunos estudiosos, como Roman Jakobson, que lo citamos, en el que el lenguaje común se comporta como un medio translúcido, transparente, mediante el cual aludimos y representamos la realidad. Y el lenguaje poético, pues encuentra una opacidad en su razón de existir. O sea, el normal es más claro, vamos a decirlo así, sencillito, y el poético, bueno, pues trata así de ocultar, de jugar, de cambiar como el sentido a veces, ¿no? De unas cosas u otras, viejo. Órale, muy bien. Sí, eso está chido. Mira, vámonos pasando a la verosimilitud. Lo verosímil, pues ya es una categoría sumamente clave en las obras, de preferencia las narrativas, o sobre todo las que nos narran. Y eso está bien chido. Aquí dije, wow, no manches, porque aquí nosotros como lectores, pues cuando iniciamos una lectura propiamente, hacemos como una especie de pacto, ¿sabes? Un pacto temporal de incredulidad, o un pacto así como metaaficcional, le llaman, el cual nos permite leer cosas que no son reales, como si estuvieran siéndolos. Pero que... No, o sea, creo que ya te voy entendiendo y creo que me ha pasado, ¿eh? Y bueno, cuando ya cerramos ese libro, pues todo lo que habíamos leído, pues ahora sí que va a regresar a ese reino de lo imaginario. ¿Y a quién no le ha pasado que tiramos esa lágrima por nuestro personaje favorito, que se nos petatea? ¡Ay! Me ha pasado con un libro actualmente de Stephen King, de La Torre Oscura, más específicamente el libro 4, donde se narra la historia de Roland Deschains, que es este personaje principal que va en busca de la torre, pero el cuarto libro narra su juventud. Y se enamora de alguien, o sea, y ya te imaginarás, ¿no? Y cuando está pasando todo, la verdad, hasta que terminó, hasta la lágrima se me salió. Sí, Master, ¿no? Sí, yo tengo muchos personajes que digo, Torito, ¿por qué? ¿No? Chavito, no te vayas. Y todo ese sentimiento que te provoca, ¿no? Todas esas emociones. Entonces, definitivamente la verosimilitud, al menos creo que es de las características más presentes que yo he tenido. Sí. Lo de la palabra poética, bueno, ya la entiendo, no todo tiene que ser súper rebuscadísimo, y digo, wow, no manches, no cabe duda que es un mundo súper fantástico, porque imagínate todo lo que tiene que pasar por tu mente para que tú pienses o vivas o sientas que eso que estás leyendo es real. O sea, por ahí si hay algún psicólogo o algún
científico o a un neurólogo, no sé, que nos pueda explicar qué es lo Batman es un científico. Obvio, Batman es científico. Buena referencia. Que nos explique qué onda, qué pasa en nuestra mente, ¿verdad? Pero bueno, también, además de estos pactos que hacemos, viene una parte meramente artística, que es la gratuidad, viejo. Que en principio, fíjate que como que me costó un poquito asimilarlo. O sea, no es difícil, está bien sencillo, pero un poquito sí me costó como que a mí, ¿no? Y dice que la gratuidad, como en todas las artes, ¿verdad?, pues se carece de un objetivo definido y de utilidad alguna. Y dije, caray, ¿cómo? A ver, espérate otra vez. Entonces ya fui investigando más y bueno, si bien puede usarse como un vehículo para la formación de ideología o una formación pedagógica o emotiva, lo cierto es que la literatura no se compone con ningún fin determinado más que el mismo de ser literatura. Dije, wow, o sea, qué chido, porque entonces ahí está la razón del por qué es un arte, ¿no? Del por qué trasciende, del por qué nos hace sentir lo que es, pues, lo que sentimos, ¿no? Cada quien en su realidad, en su subjetividad, pues tiene estas emociones muy a flor de piel dependiendo de lo que está leyendo. Sí. Y está muy chingón pensar que pues, la literatura no está pensada más que para ser literatura en sí. O sea, si no, perdería su sentido como arte. No, y fíjate que eso, bueno, de lo que acabas de mencionar, el que más me gustó es el de la verosimilitud. Ajá. Porque a quién no le ha pasado, por ejemplo, pienso en esta gente que le gustan mucho los libros de Game of Thrones. Ajá. Y obviamente, pues ya que vimos la serie, yo sí, no soy de los que he leído los libros, pero la gente que se ha de haber impactado con la muerte de algún personaje favorito, ¿no? Sí, claro. Yo tengo ahí uno que todavía me acuerdo y ahí en mi corazón. Donde no lo supero todavía. Sí, la neta, no, es... Qué cosas. Y no nada más personajes que hayan muerto, ¿no? Claro, también ponle uno, de esos villanos, sí, así, también, que te hacen de sacar hecho, la frustración. Es lo que estaba pensando, no necesariamente la muerte de algún personaje, ¿no? A lo mejor algún personaje con el que te sientes también muy identificado, algún villano, como mencionabas. Incluso en los lugares, ¿no? A veces cómo te narran, yo creo que depende del autor, que cuál sea como su tinte, su color, su especialidad. Pero hay unos que te narran los paisajes o los contextos con unos toques tan... que sientes lo tocas, que sientes que estás en el lugar, que si dice que está caluroso, sientes el calorcito, o hasta hueles a tierra mojada. Hasta prendes el ventilador, ¿verdad? Sí, no, la neta. Este mundo más bien, a miles de mundos que nos hace viajar la literatura, sí. La verdad. Ahora la voy entendiendo más y creo que la voy apreciando un poquito más. Y creo que eso nos ayuda a disfrutar, viejo. Y yo por eso te pregunto a ti, ¿tú cuáles autores has leído así que te latan, que nos puedas recomendar? Que digas, mira, por la verosimilitud que yo sentí, o por esto y esto y esto. Muchísimos. Así, te lo recomiendo. Fíjate que yo el primer libro que leí así porque yo quise y me gustó muchísimo fue un libro de Oscar Wilde, que es El retrato de Dorian Gray. Este libro lo disfruté muchísimo. Todos los personajes, obviamente Dorian. Y me fui adentrando a este, se podría decir género, que vamos a hablar más adelante, pero quisiera adelantarme un poquito, a este género del terror. A lo mejor este libro no es de terror, pero tiene unos tintes muy específicos. Pero si nos vamos a este género, uno de los que más me ha gustado muchísimo también, de mis libros favoritos, que es el moderno Prometeo, que es Frankenstein, de una gran escritora, Mary Shelley. Este libro es de mis favoritos, lo he leído 2 veces, en donde narran la historia de este monstruo creado, ¿no? Porque Frankenstein pues es el doctor, aunque muchas veces se le confunde con el monstruo, que a mí también me llegó a pasar. Es que yo creo que las películas... Pero fíjate que algo muy raro de no raro, sino curioso de este libro, esta manera escrita de una manera epistolar, se llama, creo, que esa manera de cartas. Órale. Empieza con una carta a un marinero
Y está escrito muy bien y obviamente hay mucha gente que dirá, no, es terror, sí, pero te pones, aquí pasa esta verosimilitud en el que te pones en el papel del monstruo y está sufre mucho. En donde a lo mejor la gente debe pensar de que no, es que el monstruo es malo. Dense la oportunidad de leerlo y les va a cambiar mucho la perspectiva de muchas cosas. Sí, no. Y algo más contemporáneo, me gusta leer de Stephen King, que es terror, Lovecraft, bueno, que no es tan contemporáneo, ¿verdad? King, Pero sí, claro. Pero también comentarte también que hay grandes escritores de terror aquí en Latinoamérica. Y uno de ellos es Horacio Quiroga, que a nuestros que nos están escuchando, a las personas que nos están escuchando, les recomiendo mucho El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Por si duermen con una almohada de plumas, léanlo, les va a encantar. Y a lo mejor les quita las ganas de dormir con un almohadón de plumas, sí, pero de que les encanta, les encanta. Y aquí en México tuvimos a una gran escritora que acaba de fallecer en este año, que es Amparo Dávila. Es muy buena. A mí me la recomendó una maestra con la que llegué a trabajar y me encantó. Un libro en específico o un cuento que puedo recomendar de Amparo Dávila, no sé muy bien uno en específico, pero hay varios libros o tomos en donde vienen varios cuentos. O sea, un compilado prácticamente. Sí, esos son muy buenos. Ajá. Y pues el terror es lo que me encanta, pero a ti, Padilla, dime, ¿cuáles son los autores que tú has leído? No, pues en principio me dejas con muchas ganas de leer, sobre todo de Amparo y de Quiroga, o sea, estos mexicanos, yo no sabía que... No, con Horacio Quiroga creo que él es colombiano. Creo. Ah, ok, Latinoamérica, perfecto. Uy, pues mejor, o sea, me nutro más todavía. Me dejas con esa espinita, hay que darle variedad, pero yo sí pues me voy un poquito al otro extremo del terror. Que yo creo que en todo hay amor, en todo, la neta. Sí. Hasta en Rápido y Furioso son las películas más románticas que he visto en mi vida. ¿Quién no se va a enamorar de su carro, verdad? Sí, obvio. Pero aquí yo les comparto al respecto de los primeros, o lo primero que me llegó fue la poesía, curiosamente. En mi época de preparatoria yo escribía mucho en una especie de diario. No narraba nada, pero hacía como una especie de lluvia de ideas, ¿no? Pues hoy me enojé con esto y ya, ¿no? Hoy estaba contento porque pasó así. Entonces ahí empecé como con el hábito de la escritura. Y bueno, una vez me revisó una amiga de confianza, me revisó mi libretilla y pues deberías hacerlos como poemas, ¿no? Te recomiendo, y me regaló un poemario de Jaime Sabines. Y desde ahí dije, wow, no manches, qué fregón este compa, la neta. Ahí, una de las frases que me acuerdo mucho que me quedaron así, machín, está en su poema Espero curarme de ti, que dice... Las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada. O sea, imagínate, porque puede ser un texto bastante explícito, decir, pues las palabras de amor o las mejores palabras de amor están entre dos personas, y lo puedes tomar así literal, de que cuántas veces quieres de repente decirle algo a alguien, pero no te animas, ¿no? Te animas. Y esa persona pues también a lo mejor sí quiere decirte, pero tampoco no se anima y no se dice nada, pero ahí están con el amor desbordándose. Como a veces, como dicen con nosotros los músicos, ¿no? De que la música expresa palabras que no podemos decir, ¿no? A lo mejor le voy a mandar una canción que dijo, a lo mejor y le quiero decir me gustas, pero le voy a mandar una canción que diga eso, pero yo no se lo puedo decir, pero le mando una canción. Y mi corazón es un vagabundo. Ahí te voy a mandar el opening de Dragon Ball GT, mi corazón encantado. Gracias. No, van a caer redonditos. Sí. No, y así lo vemos, pues la poesía, ¿no? Que busca la opacidad, y así lo vemos desde otra manera. Pues hay muchas formas en las que la gente a veces no expresa eso, pero o simple y sencillamente no es que lo esté buscando expresar, pero al no decir nada están diciéndolo todo, ¿no?
Es lo padre de la Menos poesía. es más, ¿verdad? Menos es más, exactamente. Y de ahí me fui encontrando con Mario Benedetti, que de él les recomiendo muchísimo La Tregua. Nos narra el amor de una persona ya bastante mayor, se enamora de una joven, pero es un amor tan dulce, tan tierno, como de tu primer amor. De chavito así, amor idealizado. de verano. Ándele, compas. Y entonces, tu primer amor. Primer amor. Sí, haz de cuenta, sí. Nada más narrado desde esta parte de una persona más adulta que a veces es un lugar no explorado, ¿no? Cómo viven las personas ya muy adultas el amor, ¿no? U otras partes un 40 y 20, vida, ¿no? De José Ándale, José. ponle que más de 40, pero sí, un 40 y 20 que te hacen revivir, te hacen regresar a la juventud. 40 y 20. Una autora que me gusta mucho, Isabel Allende, y otro autor también, Germán Gess. De Isabel Allende les recomiendo muchísimo La Casa de los Espíritus, que de hecho es su primer libro. Ay, Paula, con Paula van a llorar. Si tienen ganas de llorar, lean Paula, por favor. Y también en La Casa de los Espíritus de Isabel, sí solté algunas lágrimas, pero está muy padre porque es una autobiografía hecha novela, ¿sale? Con personajes que de repente pueden parecer ficticios, pero también son bastante reales. Y es que nos narra la experiencia de la dictadura en Chile, allá en épocas de Pinochet. Entonces, es un libro fantástico, es un libro súper padre, que está muy ameno de leerlo, la verdad, se lo recomiendo mucho. Y ya para terminar, de Germán Gess, la de Demian, no les digo mucho, pero digamos, en Demian pasamos de la infancia hacia el joven adulto, se aporta infancia, adolescencia, juventud y joven adulto. Y creo que trae muchos recuerdos, ¿no? De cómo podemos hacer introspección de nuestra vida, cómo vivimos nuestra niñez, cómo vivimos nuestra juventud, nuestra adolescencia. Y yo aprendí mucho de ello, a reconocer todo lo padre que me tocó vivir y aceptar tanto cosas buenas como cosas malas, que son parte de la vida, ¿no? Están padrísimos, viejo. Entonces, eso es lo que yo les comparto. No sé dentro de qué géneros entren, no me he puesto a investigar, pero yo sé, Carlos, que tú nos traes algo ahí, unos datos, entonces estaría chido. Claro que sí, Padilla Master. Aquí te platico que a ver, ¿qué? El género literario está compuesto de diferentes grupos que permiten clasificar los textos literarios dependiendo de su contenido específico. ¿Qué tal? Hay 4 formas literarias, que es la narrativa, la poesía, la dramaturgia y el ensayo. Y los 3 grupos del género literario más importantes son el épico, lírico y dramático. Y obviamente todos estos tienen sus características. En el género literario lírico transmite sentimientos, emociones respecto a una persona u objeto. Y su tipo de escritura suele redactarse en verso y en prosa. Y sus subgéneros son la canción, el himno, la oda, la elegía, la égloga, sátira y epígrama. Que de estos yo he leído la canción, que creo que la Divina Comedia está escrita en cantos, junto con un libro también que me gusta mucho, que es El Cantar de los Nibelungos. No recuerdo quién es el autor, pero Wagner se inspiró en esa obra para muchas óperas que él escribió. El himno no he leído nada, oda, fíjate con la elegía. Algo muy raro, no he leído nada, pero yo la conozco por la música. De que hay un compositor alemán, creo que es Johann Caspar Merz, donde escribió una elegía que es un poema hacia la muerte. Esta pieza la escribió para su difunta esposa. Wow, no manches, no sabía. Fíjate que ahorita que lo dices de lo de la música es cierto. Yo, pues, ¿quién ha escuchado la Oda a la Alegría? Sí, es cierto. De Beethoven, de la Novena Sinfonía. La conocemos más por la música, o a lo mejor tenemos algo que ubiquemos más por otro arte que por la escritura misma, pero qué chido. Igual el himno nacional, por ejemplo, sí. O ya si nos vamos a otras cuestiones, creo que en los que vayan a misa, por ahí, creo que cuando se canta que es el Gloria, creo, una parte de la misa, ese es un himno, no es una canción. Y la canción misma... No sabía, Sí, fíjate. Y la canción misma, pues, o sea, o quién no la conoce más por lo que escuchamos con las rolas de nuestra banda favorita que por ser un texto propiamente. Y bueno, tenemos otro género que es el épico.
El tipo de relato se asemeja al relato del género narrativo, suele narrar hechos que le sucedieron al protagonista. Perdón, estaba pasando saliva. Y la forma de expresión es verso y prosa. Y sus subgéneros son la epopeya, el poema épico, la fábula, el cuento, cantares de gesta, novela y la épica. Fíjate que aquí el poema épico, creo que ahí entra también el cantar de los Nibelungos, porque nos cuenta que el poema épico es un relato con el objetivo de resaltar a un héroe nacional. Y se habla mucho de Siegfried ahí en ese libro. Gran caballero que derrotó a un dragón y se bañó con su sangre y se volvió inmortal, salvo por un pedacito. Ajá. Que esa historia la conocemos gracias a los Caballeros del Zodiaco, la saga de Asgard. Excelentísima referencia. Y la fábula dice que se relata en forma de cuento, pero de la cual se puede extraer una moraleja. Una fábula que se me viene a la cabeza rápido, no sé si entre aquí, es la del Rey Midas. Ay, oye, es cierto, es así. ¿Quién no vio? ¿Sabes de dónde la recuerdo? ¿Dónde? No sé si te tocó ver un programa en cierto canal de la televisión en el que un personaje muy conocido que conocemos como Cantinflas tenía una caricatura animada, sí, y ahí narran esa fábula del Rey Midas. Sí. Órale, oye, en donde quien no conozca la fábula, pues bueno, es un rey que era muy ambicioso y que quería todo el oro del mundo. Entonces le conceden el deseo, creo, no recuerdo bien la historia, pero de que con todo lo que toque con su mano, con su dedo, o todo lo que toque en sí, se va a convertir en oro. Pues al principio estaba feliz, ¿no? Porque todo lo empieza a tocar y todo oro. Pero de repente le empieza a dar hambre y se le antoja una manzana tanto. Y cuando la toca y la quiere, se convierte en oro también. Ni modo. Y chin, por ambicioso. Se murió de hambre por los Rey Midas. Sí. Ay, pobrecita. Y tenemos el género dramático, donde tienen como objetivo la representación de conflictos diversos. Se escribe de forma de diálogo y pueden escribirse en versos o en prosa. Y sus subgéneros dramáticos serían la tragedia, la comedia, la drama, la ópera y el melodrama. Fíjate que de aquí la comedia, no sé, la Divina Comedia, pues yo no me reí nada. Pero no, estaban buenos los chistes. pero me gustó muchísimo. De hecho, algo curioso con esta Divina Comedia, que el infierno y el purgatorio me los acabé de volada. Ajá. Pero al entrar al paraíso aflojé mucho el paso. Caray, qué curioso. Bueno, a lo mejor es que de repente uno está medio curiosón, ¿no? Como de lo prohibido, y es como que, es que no, y aparte están súper buenísimos el infierno y el purgatorio con esto, ya cuando pierde a Virgilio, ya cuando llega cuando se queda solo Dante. Híjole. Ya dices, ¿dónde está tu gran compañero? Obviamente sí se sigue acordando de él, ¿verdad? Pero no sé, perdí. Obviamente sí lo terminé de leer el libro, pero sí me tardé un poco más en leer El Paraíso. Es que por eso aquí somos dos músicos con mucha historia. Así es. Ojalá que nunca se nos vaya uno de los dos. Porque... No, hay para hacernos camino como Dante y Virgilio. Sí, eso. Fíjate, qué curioso. De aquí de este género, del dramático, que menciones ahí la ópera, el drama o el melodrama, y que esto es para ser representado. Me recuerda cómo el teatro es considerado un subgénero de la literatura. Sí, más que... sí, seguramente es una bella arte. Creo que ahí tendríamos que acudir a algún experto y esperemos tener algún episodio al respecto del teatro. Porque obviamente no somos expertos sí, nosotros. Claro, no, pues para nada. Pero sí que nos expliquen qué onda con el teatro. ¿Es considerado un arte, una bella arte sola, individual, propia, o un subgénero de la otra? Porque imagínate, yo muchísimo tiempo pensé que sí, que el teatro era solo e individual, y ahora voy descubriendo que no, pues es parte principalmente derivada de este subgénero, y luego ya después dependerá de su independencia propia, ¿no? Y bueno, tenemos como último género el didáctico, donde se considera un tipo de género literario, pues que tiene como función comunicar o dar a conocer de forma creativa o artística un conocimiento científico. Y sus subgéneros son la biografía, el ensayo, la crónica, tratados filosóficos, la oratoria y el discurso. En donde creo que es donde más se lee, ¿no? Una biografía, ¿no? de alguien, de algún personaje. Yo creo que este es el que nos ha tocado más, sobre todo por la escuela, ¿no? Propiamente. Sí. No todos
tenemos a lo mejor esa gracia o ese gusto por querer tomar un libro X, o sea cual sea la literatura, porque luego decimos, pues hay literatura buena y literatura mala. Yo creo que la que te guste, la que te haga crecer, la que te nutra, pues es ya buena, ¿no? No hay que ponerle... ¿Para qué entrar en esto de que ese libro está es pésimo, ¿no? Sí, o sea, bueno, si a mí me gusta esta lectura, pues yo la leo. Si a ti te gusta otro tipo de lectura, lee lo que tú quieras. Es como, yo en algún momento sí estuve en contra como de esta idea de que en la secundaria, prepa y esas, tuve clases de literatura, bueno, artísticas en secu y en la prepa literatura, y te dejaban leer los clásicos y son lecturas pesadísimas. Sí. Bueno, el tipo de palabras que se utilizan, cómo están escritos, redactados, digo, no manches. Me acuerdo cuando en la prepa te ponían a leer la Ilíada. Está pesadísimo ese libro. El Cantar del Miocid y el Quijote de la Mancha. O también cuando pesados. Libro pésimo que le pusieron a mucha gente, Cañitas, ¿no? De Carlos Trejo. Es literatura de alta cultura. Que según él dice que ha leído más de 9 millones de copias, pero bueno. Bueno, pues es que ya otra cosa es el marketing, Master. Sí, también, la exactamente. Neta, ahí entra mucho. El morbo de saber qué pasó en esa casa. Sí, la neta, todos nos enteramos de eso, ¿no? Sí. Pero te digo, yo creo que el didáctico es el que más comúnmente hemos leído. Sin embargo, tenemos otros 3, o sea, tenemos un dramático, tenemos un épico y tenemos un tipo literario que digo, wow, si nos adentráramos un poquito más, a lo mejor sí nos terminaríamos de enamorar de este arte muy padre que sí que te hace viajar, de veras, chicos, que cuando yo me pongo a leer y algo te llega, como ya lo decíamos, ¿no? La muerte de un personaje. No, se te enchina la piel y te hace... Sí. No, te mueve bien, cabrón. Pero fíjate, neta, te hace disfrutar. Aquí yo te pregunto, Padilla, ¿hay alguna obra literaria que cambió o afectó tu vida? Una que haya cambiado o haya afectado mi vida. Híjole. Yo creo que sí la hay. Mira, me voy a caer en el cliché de cierto expresidente. De los tres libros que marcaron tu vida. Bueno, aquí sí les voy a ser honesto, ¿no? Si la Biblia, en algún punto de mi vida, yo estaba con la búsqueda de la espiritualidad, ¿no? Estaba como con estas dudas de, pues, ¿qué onda con los otros planos, ¿no? ¿Qué onda con las religiones? ¿Qué onda con el espíritu? ¿Qué show, ¿no? El universo y así. Y digo, bueno, pues lo que tengo más a la mano es la Biblia, ¿no? Entonces, como cliché, tal cual, abrirlo, poner mi dedo en algún texto, leer ese pedacito, ese fragmento, y ok, y siempre había algo que llegaba. A veces no digo que, pero casi siempre, yo creo que más que el libro siempre tenga todas las verdades, como dicen algunos, simple y sencillamente uno pues lo asimila con lo que está viviendo, ¿no? Sí. Lo llegas a vincular y dices, oh, bueno, sí, tienes razón. Yo creo que con cualquier otro libro pudiésemos hacer lo mismo. O bueno, casi con cualquier libro pudiésemos hacer lo mismo. De abrirlo, poner el dedo y a ver qué frase dice y a lo mejor te va a llegar porque lo que estás sintiendo en ese momento, lo que estás viviendo en ese momento, te hace que tengas precisamente estos sentidos sensoriales, no sé, tu vista, tu tacto, tu olfato, y que estés más en contacto con tus emociones y esa frasecita pues va a conectar, ¿no? Conecta porque lo tienes todo muy a flor de piel. Entonces sí, ese fue un libro que en su momento marcó porque yo lo abría y pues buscando como un consejo y buscando como esta parte de que es la existencia y que es el ser y yo, ¿qué onda? ¿Por qué estoy aquí? Sí me sirvió como de alguna manera como guía, ¿no? Ahora si nos vamos a algo más, ¿cómo decirlo? Más como de tipo novela, ¿sale? Este es otro cliché, yo creo, no sé. Oye, yo lo veo en redes, pero a veces ciertamente no hay que hacer mucho caso a lo que uno ve en redes, la neta. Sí. Pero 100 años de soledad fue uno de los primeros libros que dije, ok, quiero leerlo, porque me da mucha curiosidad, ¿no? Me llamaba mucho la atención, ponle que a lo mejor entre que moda y no sé. No fue cuando falleció García Márquez, fue mucho antes.
Y fue una recomendación que me dieron y pues me voy a animar. Y en el principio pues sí me empezó a costar un poquito, después fui agarrando fluidez, hubo cosas que me gustaron en medio, cosas que no, cosas que tenía que regresarme. Pero ese final, Master, man, me daba vueltas la cabeza, no manches. O sea, si de por sí se narra como un torbellino, y no quiero hacer spoiler, ¿eh? Pero se narra así un torbellino y también mi mente empezó a imaginarlo y yo todo... no sé cómo explicarlo. Yo sentí genial, fantástico, porque vi muy claro las imágenes en mi cabeza y las vi como a mí me hubiera gustado, supongo. No lo pensé así en el momento. Pero dije, está excelente, esto es como una película. Si hubiera una película de este libro, así tendría que ser, así y fantástico y todo a vueltas y las emociones y cómo sentía. Te juro que yo me lo estaba chupando así de que no te acabes, y de repente última página, ¿qué? No. Entonces, pues lo primero que hice fue otra vez volver a leer un pedazo por lo menos del principio para satisfacer esa emoción. Muy chido. ¿Por qué me cambió la vida? Porque ya empecé a imaginar más o a vivir más los libros que leía. O sea, ya no era tanto por compromiso, sino porque, ok, esto puede ser así, lo puedo vivir así, puedo sentir esto. Y, qué padre, ¿no? Está muy chido. ¿Y tú, viejo, tú has tenido algún libro que te ha cambiado? Sí, fíjate que, bueno, obviamente esto con nuestros... que nos escuchan, las personas que nos escuchan no lo saben, pero yo me lesioné de mi mano derecha hace un tiempo y obviamente para un músico pues es fatal, ¿no? Sí, no manches, está canijo. Ya me estuve en rehabilitación y en eso estamos en clase de taller de música antigua ahí en la licenciatura y éramos 5 los de la generación y nos juntamos. Total que el maestro nos fue guiando y nos puso un nombre, ¿no? Ars Antiqua. Y yo así de que ese nombre ya está muy choteado, ¿no? En ese tiempo yo estaba leyendo también la saga esta de La Torre Oscura de Stephen King, específicamente el libro 3. Y son 5 personajes los que se dirigen a esta torre y juntos se llaman Catet. Yo cuando vi esa palabra dije, órale, qué chingona, ¿no? ¿Qué significa? Obviamente más adelante en el libro dice, Catet significa personas reunidas por el destino o por el mismo objetivo. Y yo estaba de que estaría chido que nos nombráramos así. Obviamente lo mencionamos ahí y a todos nos gustó. Y yo siento que este libro cambió mi vida y esta palabra porque ahorita estoy tocando así con un ensamble, el ensamble Catet aquí en nuestra ciudad, Tepic. Y son unos grandes amigos, hermanos, con los que me la paso increíble tocando y juntos hemos crecido tanto que esta palabra me cambió. Y el libro también. Ese Catet, aunque la palabra acá viene de Egipto, que ya será para otro tema, pero para mí este libro y esta palabra fue donde me cambió porque volví a tocar, volví a los escenarios después de casi 2 años sin actividad y tocar con ellos y esta palabra y este libro me cambió totalmente. Wow, qué genial, viejo. O sea, el vínculo emocional que nace de un libro de tus favoritos, de tu género preferido, sí, y que se vincula con tu quehacer musical, con lo que nos dedicamos de repente. Y luego lo que mencionas, que te ves lesionado, fíjate, no manches, que a lo mejor no todos pueden comprender. Bueno, a lo mejor sí es fácil comprender. Imagínense un músico que no puede tocar, ¿no? O un médico que no puede operar, o no sé, un corredor que se lesiona un pie. Culerísimo se siente, Pedro, culerísimo. Sí, me imagino, Master, me imagino. Entonces, qué chingón. Esas cosas, pues, nos marcan la vida, viejo. La verdad que sí. No, qué impresión. Pero, bueno, vámonos pasando a cositas más alegres, Master. Que, por supuesto, esto se disfruta. Siempre es bueno, todos los sentimientos, todo tipo de sentimientos. Si vieron por ahí cierta película de emociones, ya comprenderán que todas las emociones son importantísimas. Importantes. Pero si nos vamos pasando a darles un datillo curioso ahí para todos amantes de la literatura, pero que también aman viajar o que están planeando a lo mejor después de esta pandemia agarrar maletas y vámonos. Sí, viejo. A ver cuándo llegue. Sí, ojalá que sí. A todos aquellos que quieran disfrutar les recomendamos algunas ciudades
dentro de las 20 ciudades literarias del mundo, según la UNESCO, o de la UNESCO, mejor dicho, ¿va? Primeramente, pues obviamente, la número 1, no porque sea la mejor, porque para cada quien puede ser la mejor una personal, pero la número 1 porque fue la primera ciudad literaria, que es Edimburgo, en Escocia. Entonces es la primera para la UNESCO. Nos vamos a ir con una latinoamericana, que es Montevideo, en Uruguay, que de hecho es de donde es este viejito santo cabecita de algodón, Mario Benedetti. Ajá, pensé que AMLO. No, gracias, no. Y también pues tenemos Óbidos, Portugal, Nottingham de Reino Unido, Barcelona en España, oh, la madre patria. Tenemos a Ljubljana en Eslovenia, tenemos Tartu, Estonia, Bagdad, Irak, Praga en República Checa, tenemos Granada en España, fíjate, de dos de España, wow. ¿Sí? Heidelberg en Alemania, Dunedin o Dunedin, no sé cómo se pronuncia, una disculpa. Nueva Zelanda, tenemos Cracovia en Polonia, Norwich, Inglaterra, Dublín, Irlanda, Iowa, Estados Unidos y Melbourne, Australia. Fíjate qué curioso que nomás un país de Latinoamérica. Sí, para la UNESCO, fíjense. Si hay y si conocen por ahí algún otro país de Latinoamérica que nos lo hagan saber en los sí, que sepan que es ciudad literaria de la UNESCO, o a lo mejor no de la UNESCO, pero que sepan que sea una ciudad muy literaria, porque de repente recuerdo mucho a Hemingway. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, que habla mucho de Cuba y hay mucha gente que Él habla escribió de Cuba. Moby Dick, ¿verdad? Sí. Sí, Creo que sí. Hablan mucho de Cuba y a veces me da como que ganas porque no sé si haya o si Cuba sea considerado un país literario, pero que mucha gente escriba, sobre todo contemporánea, obviamente, sí, sobre Cuba o de la inspiración o de lo que vivió en Cuba. Dicen como que hay sabor y candela. Sí, que azúcar. ahí hay para dar, viejo. Entonces este es el dato curioso de esta semana. Ojalá que cuando pues puedan, después de esta pandemia, o si ya tienen la oportunidad y gustan, échense una vueltecilla. Ahí se las recomendamos. Sí, y con esto nos despedimos, Padilla. Sí, viejo, ya estamos por terminar el episodio de hoy, segundo episodio. Nunca pensé haber llegado tan lejos. No, ni yo tampoco, ¿eh? Y decían que no iba a servir para nada. Ahí está, doctor profesor bueno, hay que evitar nombres porque luego ya sabes, viejo, ya sabes. Pero bueno, igual les podemos comentar a las personas que nos escuchan qué opinan sobre este episodio, ¿no? Si todo literatura es escrito o es artístico, que nos dejen en sus comentarios cuál es el género, subgénero favorito, qué autor les ha marcado, les ha dejado algo significativo, ¿no? Sí, o si conocen más géneros o subgéneros o algo que se nos haya pasado. Sí, claro, ahí en los comentarios, en nuestro canal de YouTube, pónganlo, porque aquí estamos para compartir, para debatir, para crecer. Así es. Si creen que la regamos en algo, pues a lo mejor y sí, no sabemos, pero a lo mejor y no. Pues que nos la mienten ahí, pero suavecito, ¿no? Sí, claro. Porque estamos empezando. Y con un dato, por favor. Sí, por favor. Please. Pues ha sido un gustazo compartir contigo, Master. Igualmente, Padilla, me toca despedir este episodio. Excelente. La verdad, me encanta estar aquí, me encanta compartir micrófono contigo, platicamos y aprendemos, ¿no? En este caso yo aprendí porque había muchas cosas de literatura que no sabía, que ahora obviamente son más datos más que no caen mal, ¿verdad? Oh, claro, no, está fantástico. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, gracias por escucharnos, que se la sigan pasando bonito, dejen todos sus comentarios ahí en la cajita en YouTube. Sí. Y trataremos de sacar más episodios semanales, ya estamos trabajando en eso también, y que les haya gustado el episodio y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Hasta luego. Thank you.